Buenas noches a todos los hijos de la tierra. Esta noche acabamos de nutrirnos del fruto audiovisual Héroes de la clase trabajadora. Este fruto audiovisual nos ha generado unas reflexiones internas en el tema de esto de lo laboral, las economías formales, la tercerización, el outsourcing. Y a tener un diálogo y unos invitados muy especiales hoy acá en este fósil de Comino Crespo. Este es un espíritu que nos acompaña desde la primera temporada y la idea es acá hablar con este fósil un poco armoniosamente y también mirar cómo se le aporta a los hijos de la tierra en Bacatá. Hoy nos encontramos con el abogado, el doctor Rafael Suárez, ¿sí? Es presidente de la Asociación de Abogados Laboristas de Trabajadores de Colombia y asesor de la Federación Sindical Mundial de Trabajadores. También nos acompaña el profesor César Giraldo, profesor de la Universidad Nacional y economista. Y por otro lado nos acompaña el señor Igor Karen Díaz, secretario de Educación de la organización sindical Sintracarbón en Colombia. Bueno, con ustedes tres hoy vamos a tener este diálogo donde buscamos profundizar el tema que nos plantea este fruto audiovisual, que es como el mundo laboral en Colombia y los retos que estamos enfrentando actualmente en este tema. Los Chasquis del Cine Azul realizaron una entrevista al señor Mauricio Rubiano, coordinador en Colombia del programa País de la Federación Holandesa Sindical. Y la pregunta es, ¿cómo surge la idea de realizar este fruto audiovisual entre estos paralelos y en este tema entre Colombia e Indonesia? Escuchemos lo que nos dice el señor Mauricio Rubiano. Cada una de las organizaciones que trabajan y que se articulan en el marco son organizaciones sindicales que de alguna manera tratan y desarrollan acciones que busquen la organización, la movilización de trabajadores en sectores específicos, esos que he indicado: sector de la industria, sector servicio público, sector inclusive de la educación, sector minero energético. En el caso concreto de la situación que ocurría en el Cerrejón en el año 2013 y con ocasión de la posibilidad de una huelga, la FNB consideró que era fundamental tratar de recoger esas experiencias organizativas, políticas, sindicales dentro de un documental. Es decir, que no solo se recogiera lo que es la tarea de la movilización y la huelga sindical, sino que hiciéramos un ejercicio de recoger qué había detrás, cuál era esa parte humana de los trabajadores que desarrollan esta actividad sindical. Algo que vemos en este documental Héroes de la clase trabajadora es que se evidencia, no sé, como un avance cualitativo, ¿sí?, en las reivindicaciones laborales. No solo se trata del derecho al trabajo, sino de la calidad, las condiciones en que éste se realiza, de que haya, digamos, una seguridad social, un desarrollo de la persona, una estabilidad, y eso vemos en el fruto audiovisual, que es como si se lograra en el caso de acá de Colombia. Lo que nos preguntábamos, y todo siempre en el ánimo constructivo, el caso por ejemplo de La Guajira, en el Cerrejón, ¿no?, que digamos es primero un desierto, o sea, digamos que la oferta laboral allí tiene que cobijar, digamos, a la poca población que hay, y veíamos que esta labor que se desarrolla allí en el Cerrejón, que digamos ha tenido unos impactos ambientales, unos impactos en el agua, en el aire, en la salud de los pobladores y en la salud de los mismos trabajadores. La explotación minera per se tiene impactos no solamente sobre los trabajadores, sino sobre las comunidades asentadas alrededor del complejo minero. Entonces, frente a la realidad que vivimos, ambos sectores de trabajadores y de comunidades, necesariamente toca generar un vínculo con la comunidad que nos permita atender esas situaciones y esos problemas que tiene la comunidad. La Guajira, por su entorno, tú lo decías, es un departamento apartado del centralismo y muy difícil llegan muchas cosas al departamento, diferente a que cómo llegó la multinacional que están hoy explotando la mina del Cerrejón, y generó todo un macroproyecto en el cual inmiscuyó a una población que no estaba preparada para eso.
pero igual nos tocó, y por eso hablamos de lo propositivo, abordar la realidad en la que vivimos, todas las afectaciones que tenemos en materia de salud, con el tema ambiental, con el tema de contaminación, con el tema de la situación laboral que realizamos, un trabajo muy extenuante, 12 horas de turno continua en equipos de grandes dimensiones que generan, por la relación hierro con hierro, porque es un camión de hierro con una pala que carga ese camión, y la posibilidad de riesgo del impacto es muy factible y genera problemas osteomusculares en los trabajadores. Y además la contaminación alrededor de la mina. La mina tiene en su entorno 26 kilómetros del río Ranchería que pasan por el centro de la mina. Ese es el agua que beben los guajiros hoy. Y las lluvias con el depósito del material que se saca de la mina para poder extraer el carbón, se deposita en lugares que las aguas cuando llueve corren al río. Son aguas ácidas que llegan, y las comunidades indígenas, negras y la población guajira consume esa agua porque no hay condiciones sociales para que se genere una agua óptima. Entonces toca a esta organización nuestra, que es abanderada en este tipo de luchas sociales y laborales, trabajar las dos condiciones que hay hoy para los trabajadores y las comunidades, y empezar a trabajar fórmulas para por lo menos bajar el nivel de impacto que tiene la minería del carbón hoy en La Guajira. Bueno, claro, hacíamos esa pregunta porque pues se ha venido, digamos, emitiendo desde varias instituciones y varias organizaciones estas 2 últimas décadas sobre el famoso crecimiento económico, el desarrollo del país. Y lo que observamos, sí, por ejemplo, se hablaba de Colombia, de que un crecimiento líder en la región, este supuesto crecimiento, estos números que se entregan, estas cifras que se han venido manejando en estas 2 últimas décadas, que hablan de desarrollo, de prosperidad, se reflejan o se desempeñan en la economía, digamos, de la persona del común. ¿Qué es lo que está creciendo en nuestra economía y qué impacto tiene en la calidad de vida de los ciudadanos comunes? Solamente el 23% de la población económicamente activa está activo en un sistema de pensiones, pero eso implica una mora de menos de 6 meses. Pero solamente el 17% está al día. Entonces yo diría que el 87% de la fuerza de trabajo es informal porque no tiene afiliación a la seguridad social, por ejemplo. Entonces, claro, aquí no podemos dar un debate de la definición de la informalidad porque de pronto es un debate muy largo, pero claramente la calidad del trabajo en Colombia es muy mala, y el grado de informalidad de Colombia es muy alto en relación a países que tienen un PIB per cápita similar al de Colombia. O sea, es muy alto, es más alto que el estándar de este tipo de economías. Sí, porque se supone que esto del trabajo es para cerrar la brecha entre pobres y ricos. Y hay algo bien interesante en un estudio sobre el trabajo digno y decente, promovido por la Procuraduría General de la Nación, que lo realizó el Centro de Estudios de Justicia, y toma como marco de referencia para valorar los elementos que componen el complejo mundo del trabajo y la situación de los derechos laborales en Colombia. Y señala que en Colombia el trabajo, en lugar de reducir esta brecha entre ricos y pobres, lo que ha hecho es aumentarla y agudizarla. Este es un informe de justicia de la Procuraduría. Entonces queríamos preguntarle a Rafael, ¿qué aspectos inciden en que el mercado laboral del país sea un mecanismo que fortalece o apoya estas desigualdades o que aumenta estas desigualdades? Sabemos que solamente el 4% de la población económicamente activa está sindicalizada. O sea que ese es un grave problema, porque las normas laborales no se mueven si no hay un sindicato detrás de ellas que pelee por ellas y las haga valer. Ese es el grave problema. Entonces, la forma como estamos contratando en Colombia, que están utilizando los empleadores, tanto el sector público es el principal precarizador que hay en el país, a la gente le hace contratos basuras, contrato de prestación de servicios. Entonces esas personas están de 6 en 6 meses, el alma se les va cada 6 meses, ¿cierto? Para que los van a contratar, y ellos en ningún momento piensan en sindicalizarse y en ningún momento piensan en mejorar sus condiciones laborales, porque si saben que organizan un sindicato,
el próximo contrato no se lo van a hacer. Entonces, como estamos contratando a la gente, deslaboralizándola, eso incide en que la desigualdad sea creciente en el mismo lugar de trabajo, en las ciudades y en todo el país. ¿Cuál ha sido el énfasis, digamos, en las últimas 2 décadas en el tema de las políticas del mercado laboral en Colombia? Cuando uno hace un análisis de la realidad que vivimos los trabajadores colombianos en la última década, uno encuentra que todo lo que se ha planteado desde la visión de la política del trabajo en Colombia ha sido más negativo que positivo para los trabajadores. O sea, es simplemente aplicación de políticas laborales en contra, flexibilizaciones que van en detrimento de los beneficios de los trabajadores. Hoy estamos frente a un flagelo que afecta a un gran número de trabajadores, que es la tercerización laboral, que hoy supuestamente la promociona el Estado colombiano y la aplican empresas multinacionales como para justificar que hay una población trabajadora. Pero definitivamente cuando uno va al espectro de esa realidad que vive el trabajador desde la tercerización, encuentra que hay violación de derechos laborales, que hay una serie de situaciones de precariedad en el trabajo que realizan, las condiciones en que realizan el trabajo, no se les garantiza la seguridad social, no se les garantiza situaciones mínimas laborales como la dotación de trabajo. Entonces hay ahí, en esa realidad que vive el mundo del trabajo hoy en nuestro país, muchas cosas por hacer, por cambiar esa realidad para poder tener una sociedad más justa desde la perspectiva laboral, y en eso estamos encaminados, en eso venimos trabajando como organización para poder generar una discusión nacional que permita encontrar políticas que verdaderamente cambien esa realidad que vive el movimiento sindical colombiano y los trabajadores en Colombia. Entonces vemos que esto de la tercerización o el llamado outsourcing, que creo que en inglés está más específico porque outsourcing lo que entiendo es fuera del negocio. Sí, el negocio. Fuera del negocio está más claro que acá de la tercerización. Lo mirábamos, o sea, está como más disfrazado en tercerización. En inglés está más claro que quedas fuera del negocio. Sí. Esto del outsourcing, tenemos acá que se hicieron unos estudios en Estados Unidos que señalan que Colombia es una joya del outsourcing, y de hecho la ubican en el top 10 prácticamente de los países con este tipo de implementaciones. Firmas como la firma Tolons, contratada por el Banco Interamericano de Desarrollo, y el estudio de la empresa Gartner, para dar como los datos de dónde vienen estas investigaciones. Para algunos administradores la tercerización es una decisión de gestión necesaria y acertada por la reducción de costos de producción. Eso es entendible, digamos, visto desde el punto de vista del empresario, porque tiene obviamente un impacto positivo en la reducción de los costos de producción. Tanto la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales en Colombia, y Fedesarrollo la consideran una apuesta para la multiplicación y diversificación del empleo en Colombia. Si esta tercerización y este outsourcing es realmente una alternativa para la multiplicación y la diversificación del empleo en Colombia, Rafael. No es cierto. Las reformas que se han hecho, la primera, la ley 50 del 90, y la reforma que hizo Uribe, la ley 789, decían que iban a generar más empleo. Eso era la promesa en la exposición de motivos de las dos leyes. ¿Y cómo iban a generar más empleo? Recortándole los derechos a los trabajadores, quitándole la estabilidad, pasándole las cesantías a los bancos para que se siguieran enriqueciendo, pasándole las pensiones como los fondos de pensiones privados, que es una estafa, porque la gente pensaba que iba a salir con una buena pensión. Hoy se gana 6 millones de pesos y mañana va a salir pensionado con 1 millón de pesos. O sea, resultaron un verdadero fraude. La reforma del presidente Uribe aumentó la jornada de trabajo. Pasó de 6 de la tarde a 10 de la noche. Por la misma plática, las personas pierden horas nocturnas. Bajó el precio de los dominicales.
cambió la tabla indemnizatoria, la abarató, completamente la abarató. El equipo de Santos, el señor Cárdenas, ellos son neoliberales en economía, ellos son amigos de recortar derechos con el cuento de que van a crear más empleo. El señor Cárdenas era enemigo de los parafiscales, del SENA, del pago al bienestar familiar y de las cajas de compensación. Ya lo han logrado, ya no hay aportes patronales para el SENA, o sea, el SENA va a empezar a marchitarse, el ICF va a ser recortado, que cumple una gran misión social, y pues irán por las cajas de compensación que prestan una gran labor para la familia y el bienestar de los trabajadores. Los trabajadores ya no van más, con más recortes, ya no más, y no es cierto que se haya creado más empleo, eso no es cierto. Al contrario, hay más desempleo, como lo dijo aquí el profesor de economía. Estamos en una economía, esto parece un bazar, aquí no hay empleos formales. Aquí no, de 22 millones de colombianos, solamente 6 millones están vinculados a la seguridad social. Entonces, ¿dónde están los 22 más? La gente, ustedes que están aquí, nunca van a poder tener una pensión porque tienen puesticos de corta continuidad, no hacen aportes a la pensión, y cuando lleguen a la edad de 60, 65 años van a darse cuenta que no cumplen los requisitos y no van a tener pensión. Los colombianos jóvenes no van a alcanzar la pensión. O sea que todas esas políticas, es decir, abaratar los costos laborales para crear empleo es una mentira. Escuchando a Rafael Suárez, claro, nos lleva a mirar los retos que tienen en Sintracarbón, ¿sí? Ya que pues ustedes están viviendo el proceso de la tercerización y outsourcing, como lo explicaba Rafael, con esto de las castas, las divisiones que hay. ¿Qué propuestas, qué están ustedes mirando, qué caminos tomar frente a esta problemática? Bueno, nosotros hemos venido haciendo un trabajo gradual, poco a poco, pero hemos venido avanzando en el tema. La estadística es clara, y lo decía el profesor César al principio. Cerrejón, de los 11.000 trabajadores, 7.000 son tercerizados. Están diseminados en 300 empresas. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Pasamos de ser el sindicato de base de la multinacional, que era antes Intercor, cuando estaba en el contrato de asociación, al nuevo sindicato que es hoy Sintracarbón, que es un sindicato de industria. Un sindicato de industria con unos estatutos que puede incluir todos los trabajadores de todas las empresas que están en el Cerrejón. Entonces, hoy, de las 300 empresas, hemos logrado afiliar a Sintracarbón a 9 empresas, con las cuales ya hemos presentado pliegos de peticiones, con las cuales tenemos ya convención colectiva, Sintracarbón y estas empresas, y hemos logrado pues que esos trabajadores mínimamente tengan lo que la legislación colombiana en derecho les entrega. Porque hoy la realidad es que no se puede evidenciar el derecho de asociación o de negociación colectiva en muchos trabajadores en Colombia, porque simplemente surge lo que decía el doctor Rafael. Se afilian a un sindicato o forman un sindicato y no tienen más el contrato. Los despiden, no tienen más garantías. Hoy Sintracarbón ha logrado que esa nueva empresa, ya 9 de esas 9 empresas, 4 lograron nuevamente negociar convención colectiva. Tenemos una segunda convención colectiva. O sea, hay claramente una demostración de que se han mejorado las condiciones laborales de esos trabajadores. Falta mucho por hacer, porque aquí el tema es más de legislación que lo que podamos hacer los sindicatos. Nosotros seguimos avanzando en por lo menos mejorar las condiciones laborales y sociales de los trabajadores desde la perspectiva sindical. Toca desde la central, desde las federaciones internacionales, poder coadyuvar en un trabajo conjunto a nivel de Colombia que permite empezar a modificar esa legislación que tenemos, que afecta a un gran sinnúmero de trabajadores, que nos toca desde la perspectiva sindical buscar argumentos y buscar soluciones que permitan mejorar esas condiciones. Sintracarbón puede demostrar con evidencias que hemos venido trabajando el proceso, porque es preocupante la realidad que viven esos trabajadores, y hoy ese es un gran reto que seguimos teniendo, porque de las 300 empresas hemos logrado 9 empresas. Bueno, hemos logrado afiliar a las más grandes, donde hoy el crecimiento del sindicato ha sido en un 50%. Sintracarbón de trabajadores directos tiene 4.000 trabajadores del Cerrejón, y hoy conjuntamente con los tercerizados hemos logrado pasar a 6.500 trabajadores. Tenemos 2.500 trabajadores del Cerrejón,
subcontratados, tercerizados, afiliados a Centracarbón. Y esa es nuestra gran lucha y ahí estamos trabajando mucho. Estamos exigiendo también igual a Cerrejón como empresa matriz que mejore las condiciones de los contratos de trabajo, porque más de la precarización del trabajador tercerizado no es tanto del empresario como tal, sino las condiciones del contrato con la empresa matriz, que es quien deteriora en principio los beneficios de los trabajadores. Bueno, pues escuchando esto, miraba acá para el profesor César, ¿en qué contexto ve usted que se recupera importancia la política sobre el mundo laboral en nuestro país? Pues mire, la política pública sobre el mundo laboral es la flexibilización laboral. Eso quiere decir que para unos los derechos de los trabajadores, para otros son rigideces del mercado laboral. Y el gobierno está en el discurso de las rigideces en el mercado laboral. El discurso del gobierno, como lo acabó de decir Rafael, es que hay que flexibilizar más para generar más empleo y en eso pues han venido avanzando. Incluso la reforma tributaria última le quitó el impuesto también para la salud, que pagan los patronos. Pero si uno hace un seguimiento desde la Ley 50 de 1990, o sea, hace 23 años hasta la fecha, que se ha ido flexibilizando el código laboral, lo que uno ha encontrado es que hay más informalidad, hay más precariedad. Entonces la evidencia empírica no está señalando la verdad del discurso que está planteando el gobierno. Entonces ahora ya al trabajador se lo pretende es no verlo como trabajador, sino como un contratista. El caso es que más de la mitad del país está trabajando por su cuenta. Esto del trabajo, yo creo que ahí hay que empezar ya a hacer reflexiones serias, por eso nosotros hablábamos, claro, que es trabajar, porque trabajar, y como lo estamos viendo actualmente y con esto del outsourcing, es prácticamente ir hacia abajo, ¿sí? Es ir hacia abajo, trabajar. Entonces hablábamos, bueno, si estamos en estos momentos del siglo XXI y de transgénicos, organismos genéticamente modificados, y ¿por qué no pensar en el tras-subir? Y el tras-subir, en cierta forma, lo vemos más cercano a la informalidad. ¿En qué? En que usted en la informalidad maneja su tiempo. Usted en la informalidad, mal o bien, tiene más dinámicas para compartir con su familia. No estamos defendiendo acá la informalidad ni nada de eso, pero sí estamos reflexionando, porque lo que estamos viendo es que el trabajo definitivamente es ir hacia abajo. Pues, no, dale. Porque justamente yo quisiera, el trabajo formal no es sinónimo de acabar con la pobreza. Un trabajador formal con salario mínimo es un pobre. Y un informal puede ganar mucho más que un trabajador de salario mínimo, porque si tiene un buen puesto, bien ubicado. Y en un estudio de campo que nosotros hicimos en la Universidad Nacional, los vendedores ambulantes no quieren ser trabajadores formales, porque manejan su tiempo, porque usted tiene un trabajo formal, hoy lo tiene y mañana no lo tiene, ¿qué hace? En cambio usted en la venta callejera, pues un día con otro vende y tiene la seguridad en el ingreso, porque al fin y al cabo siempre está disponible eso, lo que tú estás diciendo. Claro. O sea, si yo te preguntara, ¿qué aspectos favorecen esa economía informal? Mire, es que el concepto de economía informal ya de por sí es un concepto problemático, porque la economía informal es la economía informe, que no tiene forma, o es la economía que está por fuera de las formas, la economía de carácter ilegal. Ilegal no en el sentido criminal, sino en el sentido de que no paga impuestos, de que no declara, de que no tiene una contabilidad auditada, de que no tiene un registro mercantil. Entonces, obviamente la mayor cantidad de la actividad económica en nuestra economía se está yendo por fuera de la ley en ese sentido. Es una economía de carácter ilegal. Y lo que el gobierno pretende es, con el discurso del emprendimiento, volverla a legalizar, pero aquel que se legaliza, o sea, aquel que paga impuestos, aquel que tiene registro en cámara mercantil, que tiene contabilidad auditada, no es viable económicamente. Entonces, lo que nos estamos encontrando frente a una realidad económica que no corresponde al orden institucional. Y además, esa realidad no es informal, esa realidad es estructurada. O sea, hay reparto del territorio, hay sitios acreditados, hay formas de manejo de la familia, hay formas de manejo de protección social, hay cadenas productivas, hay formas de distribución, producción. El problema es que como no la conocemos, porque no la estudiamos, la llamamos informal, pero si usted va y se mete, usted encuentra que eso tiene una estructura. O sea, algo que nos muestra la tercerización y el outsourcing es que prácticamente son contratos
de poco tiempo, de corto tiempo. Temporales. Son lo que llaman contratos temporales. Lo otro no tiene una seguridad social, no tiene, digamos, unas prestaciones sociales, ¿cierto? Y lo que uno mira en la, digamos, esta llamada economía informal es, de pronto hay una salud que será el Sisbén, pero si tú sales del Sisbén y encuentras un trabajo de estos por tercerización o outsourcing y entras allí, como no te pagan allí la salud, pero te toca pagar salud, como si entras a trabajar te toca pagar salud, de lo que tengo entendido. Si pagas el 100% de la salud sobre el 40% del ingreso. Exacto, o sea, te toca terminar pagando la salud. Y si quieres volver, después de terminar ese contrato, si quieres volver, o sea, te toca volver a la informalidad, pero ya no puedes volver al Sisbén. Pues sí puede volver, pero es un problema. Es un problema. Es un problema, entonces en la práctica no vuelve. O sea, ahí hay de todas formas todo un mecanismo para, en cierta forma, también desanimar o sí, desinflar al que quiere buscar un trabajo, digamos, de estos, entre comillas, formales o regulares. En el estudio sobre trabajo digno y decente en Colombia y con base en diferentes experiencias internacionales, se argumenta que la economía informal es un mercado establecido y con ganancias reales dentro de la economía de un país. Destaca la necesidad de repensar el papel y dinamismo de la informalidad en la economía nacional para formular las políticas públicas en materia laboral e invitan a cambiar el tono de criminalidad con el que se suele tratar a este tipo de economía. Profesor César, hemos logrado avanzar en la comprensión de las dinámicas internas del mercado informal y sus vínculos con la denominada economía formal. Mire, en primer lugar, en la informalidad lo que predomina son lo que llaman los enfoques duales, o sea, formal, informal, capitalista, precapitalista, trabajador, ejército de reserva, economía central, economía marginal, economía moderna, economía premoderna. O sea, la informalidad siempre es un resto de una definición central y el resto se deja sin definición. O sea, no hay una comprensión de lo que es la economía informal. Ahora, el tema aquí de fondo es que, como el informal se lo considera un actor ilegal, entonces siempre que se va a discutir la política pública nunca se los llama, nunca se los tiene en cuenta. Cuando discuten el espacio público nunca llaman al vendedor ambulante a ver qué piensa el espacio público. Llaman al representante de los gremios organizados como FENACO y Cámara de Comercio, llaman a los representantes de la lonja raíz, llaman a los representantes de los organismos de seguridad, pero al informal no, porque el informal está haciendo un uso inadecuado e ilegal del espacio público, pero resulta que el informal está ahí, es un sujeto social, es un actor, es un ciudadano y no lo tienen en cuenta. Entonces nunca lo tienen en cuenta en las políticas públicas y así en general en toda la economía informal, en todos los sectores. Sí, creo que el trasubir es una reflexión que hay que ir generando. ¿Y qué es eso del trasubir? Porque veo que hay espacios en Colombia donde realmente uno puede tener una salud más cercana a medicinas tradicionales o ancestrales, estar más cerca no de una seguridad alimentaria, sino de una soberanía alimentaria y no trabajar tanto y más bien empezar a trasubir. En este sentido, los estudios evidencian que Colombia es el tercero más desigual del continente, algunos decían que el segundo. Por esta razón, el mercado nacional es también el medio a través del cual es posible lograr mejoras sustanciales en las condiciones de vida de las familias colombianas, en teoría. ¿Cuáles serían los caminos que nos falta explorar para que esto fuera una realidad, Rafael? Realmente nosotros no compartimos el criterio de una persona que no tenga contrato, que no tenga horario, incluso que le toque trabajar, no sabe, hasta más de 12, 14 horas, incluidos los sábados y los domingos, de noche, una persona que no tenga salario mínimo, una persona que no haga sus aportes a la salud, que no pueda contar con una pensión cuando esté viejo. Para nosotros eso nos parece el peor de los mundos posibles, porque no es solo el problema económico, es posible que una persona limpiando parabrisas en una esquina se gane en un día 100.000 pesos, pero vaya usted a mirar si esa persona tiene otros tipos de salarios, como por ejemplo el tema de la educación para sus hijos, una casa digna para su familia, poder ir a vacaciones. Entonces nosotros sí peleamos por la formalización, por la dignidad del trabajador,
El trabajo no es lo que se tiene o no se tiene, sino lo que se hace. Y todo lo que se haga debe ser darle a la persona la dignidad, una dignidad. Y la dignidad está escrita en el derecho laboral, en las normas internacionales, en los derechos humanos. Entonces, nosotros, por ejemplo, planteamos el Estatuto del Trabajo. Es una cosa que está desde el 91 y han pasado 91 al 2014 y no está hecha. Nosotros tenemos un código obsoleto de 1950 y pensamos que debemos sacar ese código donde incluyamos a todo el mundo, a todos los trabajadores de adentro y de afuera, y que esos trabajadores puedan hacer sus cotizaciones, puedan tener subsidio familiar, puedan tener bienestar. Este país tiene riquezas infinitas y le estamos dedicando 27 billones de pesos a la guerra. Con esa plática, todos los colombianos tendríamos más que suficiente para tener una seguridad económica, seguridad alimentaria, educación y poder ser un país pues viable, porque es que si esto se va a convertir en un San Victorino, en ventas ambulantes, eso no es posible, eso no es admisible, porque eso es un regreso, es un retroceso social y las cosas sociales deben ser progresivas. Tenemos algo y tenemos que mejorarlo, no empeorarlo, y al paso que vamos a aceptar la informalidad, que ustedes acepten la informalidad, contraticos y todo eso, y que consideren que es que tienen más tiempo ¿para qué? Y que es una realidad. O sea, claro, yo creo que hay un interés de que, pero creo que también hay que aterrizar realmente en el país en el que estamos. O sea, aquí las casitas las están haciendo, las casas sin cuota inicial, las que van a regalar ahora las van a hacer con techos de asbesto, que están produciendo cáncer en Europa. O sea, por un lado uno podría decir que hay una estrategia ahí para acabar con la población sobrante, con esas casitas, y nadie habla nada de eso. Entonces, realmente, ¿cómo plantear? Yo no digo una salida, no vamos a encontrar acá una salida, sino... A mí me gusta comer chontaduro en la calle a 2.000 pesos, ¿sí? Por ejemplo. Sí, pero... Y no lo encuentro en los grandes supermercados. No, o sea, estoy tratando de... ¿Tú qué piensas, César? El modelo de desarrollo que Colombia está promoviendo se ve tanto en el famoso modelo Colombia 2019 como en el plan de desarrollo de Santos. Es justamente un país basado en la producción minero-energética, o sea, grandes minas, la producción de palma africana y un San Victorino gigantesco. Digamos, lo que ellos tienen en la mente es un país estilo africano, o sea, una gran cantidad, o sea, una producción minera gigantesca y la población viviendo en ventorrillos, y eso obviamente no es el modelo que uno quiere. Pero por otro lado, el trabajador colombiano es el que está en el ventorrillo. O sea, si usted mira, no solamente es el outsourcing, es la maquila, es la prestación de servicios. Gran parte de la producción se le compra a proveedores externos en escalas de producción más pequeñas y más explotados. Es todo un cambio, pero una gran parte de la población ni siquiera está articulada a la gran industria. La mayoría de la población está vendiendo cosas de bajo precio a población que tiene baja capacidad de compra, y por lo tanto se genera una especie como de círculo de la pobreza que se reproduce, pero ese es el sujeto social, ese es el actor social, el actor político que tiene que transformar este país. O sea, cómo llegamos a esos sectores y promovemos sus reivindicaciones, porque eso es lo que va a cambiar esta sociedad. Es por ahí donde hay que plantear la pregunta. Bueno, y para ir cerrando, Igor, ¿qué piensas alrededor de esta última parte del diálogo? Yo estoy de acuerdo con el doctor Rafael en el tema de que en la medida que la informalidad crezca, o sea, es una vulneración más de los derechos de los trabajadores. O sea, no hay forma de organización, no hay forma, o sea, los sindicatos, de nuestra perspectiva, lo que planteamos es poder tener una sociedad más justa. En la medida que asociemos a los trabajadores, en la medida que los trabajadores nos organicemos, es posible conseguir mejores reivindicaciones. Y las mejores reivindicaciones lograrían tener una sociedad más igualitaria. O sea, que el trabajador tenga condiciones de vida mejor. Eso definitivamente nos pone en otro plano de poder convertirnos a los sindicatos en generadores de paz en este país, tan necesaria para todos los colombianos, porque en la medida que haya una sociedad más justa, que haya trabajo digno para la población, yo creo que podemos vivir mejor. En la medida que la informalidad crezca, aún así, muchos de la informalidad crean que puedan tener unas condiciones diferentes a
de aquel como nosotros que hacemos una jornada de 12 horas diarias de turno y que es posible que estemos un poco separados de la familia, pero podemos socialmente tener algunas condiciones que mejoren las posibilidades de esa misma familia. Entonces hay que mirar desde las dos perspectivas del tema y lograr que la informalidad definitivamente, que puede ser un sueño en este país, se acabe y podamos lograr tener formalmente organizado a todos los trabajadores y que gocen de beneficios como es lo que establece la norma en Colombia, y lo claro y objetivo. Bueno, pues hoy hemos tenido un diálogo interesante para nosotros, los hijos de la tierra acá en Colombia, sobre todo cuando hay el 68% para algunos y el 80% para otros de, digamos, de desempleados, ¿sí? O de empleados en economías informales, y siendo el tercer país más desigual de América Latina. Las reflexiones hoy sobre el trabajo, y ya desde una perspectiva personal digo, bueno, para mí que el trabajo en este momento actual es ir hacia abajo, y es como estar en el siglo de los patricios y ser uno un hilota. Entonces se habla de trabajo digno, se habla de trabajo decente, eso quiere decir que también hay trabajo indigno y hay trabajo indecente. Y yo por eso parto del trasubir. Mi propuesta es empecémonos a pensar un trasubir con soberanía alimentaria, no con seguridad alimentaria, un trasubir con economías del corazón, un trasubir que reactive las relaciones familiares, un trasubir que anime el consumo sano, que nos lleve a la mesa de nuestra familia ese jugo de mora que aún no tiene químicos, y saquemos la gaseosa y el empaquetado, porque allí hay mucho de este problema que tenemos con todos estos ingredientes que están afectando esto del trabajo. Entonces, para mí, pues sí al trasubir, no me gusta ir hacia abajo, no trabajo, de hecho acá en la familia de Canal Capital trasubo, y en sus realidades, el Cine Azul, los invitamos a que continúen viendo los próximos documentales iberoamericanos que estamos presentando en esta segunda temporada, y les recuerdo, primero darle gracias a los invitados y a todos ustedes, las familias que nos están escuchando, recordarles que el Cine Azul nos protege contra el monocultivo audiovisual. Y recuerden que los jueves y sábados a las 10 de la noche su realidad es el Cine Azul. Buenas noches. La Guajira, por su entorno, tú lo decías, es un departamento apartado del centralismo y muy difícil llegan muchas cosas al departamento, diferente a que cómo llegó la multinacional que están hoy explotando la mina del Cerrejón y generó todo un macroproyecto en el cual inmiscuyó a una población que no estaba preparada para eso. Pero igual nos tocó, y por eso hablamos de lo propositivo, abordar la realidad en la que vivimos, todas las afectaciones que tenemos en materia de salud, con el tema ambiental, con el tema de contaminación, con el tema de la situación laboral que realizamos, un trabajo muy extenuante, 12 horas de turno continua en equipos de grandes dimensiones, que generan por la relación hierro con hierro, porque es un camión de hierro con una pala que carga ese camión, y la posibilidad de riesgo del impacto es muy factible y genera problemas osteomusculares en los trabajadores. Y además la contaminación alrededor de la mina. La mina tiene en su entorno 26 kilómetros del río Ranchería que pasan por el centro de la mina. Ese es el agua que beben los guajiros hoy. Y las lluvias con el depósito del material. Madre naturaleza, cuida de nuestras vidas. Vamos caminando a ti, madre Pachamama. Cuidemos la madre tierra, cuidemos la madre agua, cuidemos al padre viento, cuidemos al padre fuego. Buenas noches.
noches a todos los hijos de la tierra. Esta noche acabamos de nutrirnos del fruto audiovisual Héroes de la clase trabajadora. Este fruto audiovisual nos ha generado unas reflexiones internas en el tema de esto de lo laboral, las economías formales, la tercerización, el outsourcing. Y a tener un diálogo y unos invitados muy especiales hoy acá en este fósil de Comino Crespo. Este es un espíritu que nos acompaña desde la primera temporada y la idea es acá hablar con este fósil un poco armoniosamente y también estos paralelos y en este tema entre Colombia e Indonesia. Escuchemos lo que nos dice el señor Mauricio Rubiano. Cada una de las organizaciones que trabajan y que se articulan en el marco son organizaciones sindicales que de alguna manera tratan y desarrollan acciones que busquen la organización, la movilización de trabajadores en sectores específicos, esos que he indicado. Sector de la industria, sector servicio público, sector inclusive de la educación, sector minero energético. En el caso concreto de la situación que ocurría en el Cerrejón en el año 2013 y con ocasión de la posibilidad de una huelga, la FNB consideró que era fundamental tratar de recoger esas experiencias organizativas, políticas, sindicales dentro de un documental. Es decir, que no solo se recogiera lo que es la tarea de la movilización y la huelga sindical, sino que hiciéramos un ejercicio de recoger qué había detrás, cuál era esa parte humana de los trabajadores que desarrollan esta actividad sindical. Algo que vemos en este documental Héroes de la clase trabajadora es que se evidencia, no sé, como un avance cualitativo, ¿sí?, en las reivindicaciones laborales. No solo se trata del derecho al trabajo, sino de mirar cómo se le aporta a los hijos de la tierra en Bacatá. Hoy nos encontramos con el abogado, el doctor Rafael Suárez, ¿sí?, expresidente de la Asociación de Abogados Laboristas de Trabajadores de Colombia y asesor de la Federación Sindical Mundial de Trabajadores. También nos acompaña el profesor César Giraldo, profesor de la Universidad Nacional y economista. Y por otro lado nos acompaña el señor Igor Karen Díaz, secretario de Educación de la organización sindical Sintracarbón en Colombia. Bueno, con ustedes tres hoy vamos a tener este diálogo donde buscamos profundizar el tema que nos plantea este fruto audiovisual, que es como el mundo laboral en Colombia y los retos que estamos enfrentando actualmente en este tema. Los Chasquis del Cine Azul realizaron una entrevista al señor Mauricio Rubiano, coordinador en Colombia del programa País de la Federación Holandesa Sindical. Y la pregunta es, ¿cómo surge la idea de realizar este fruto audiovisual entre calidad, las condiciones en que este se realiza, de que haya, digamos, una seguridad social, un desarrollo de la persona, una estabilidad? Y eso vemos en el fruto audiovisual, que es como si se lograra en el caso de acá de Colombia. Lo que nos preguntábamos, y todo siempre en el ánimo constructivo, el caso por ejemplo de La Guajira, en el Cerrejón, ¿no?, que digamos es primero un desierto, o sea, digamos que la oferta laboral allí tiene que cobijar, digamos, a la poca población que hay. Y veíamos que esta labor que se desarrolla allí en el Cerrejón, que digamos ha tenido unos impactos ambientales, unos impactos en el agua, en el aire, en la salud de los pobladores y en la salud de los mismos trabajadores. La explotación minera per se tiene impactos no solamente sobre los trabajadores, sino sobre las comunidades asentadas alrededor del complejo minero. Entonces, frente a la realidad que vivimos, ambos sectores de trabajadores y de comunidades, necesariamente toca generar un vínculo con la comunidad que nos permita atender esas situaciones y esos problemas que tiene la comunidad.